Jesús, una vez más, Señor, te queremos agradecer porque nos has traído, nos has impulsado. Gracias, Señor Espíritu Santo, que nos has traído a esta reunión donde Cristo, Señor, es lo principal. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, queremos aprovechar, Señor, en el nombre de Cristo, para suplicarte por estas necesidades, estas peticiones de salud y aquellas peticiones que tu pueblo, Señor del cielo, trae en esta mañana, diferentes situaciones por las cuales pasamos, pero aquí estamos alabando tu santo nombre. Pareciera que todo marcha bien, Señor, pero en el nombre de Jesús, si alguien estuviera pasando por luchas, estuviera pasando por situaciones económicas difíciles, ponemos estas peticiones en tus manos. Nos sentaremos a esperar la respuesta porque sabemos que pronto ha de venir. Ahora, Señor, te agradecemos porque nos has permitido participar en un culto que es para ti, a través de nuestros cantos, a través, Señor, de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos. Queremos decirte que lo hemos hecho no por imposición, sino de todo corazón, porque somos un pueblo que está agradecido contigo. Y mientras respiremos, te vamos a alabar, te vamos a glorificar, vamos a exaltar tu nombre, Señor, porque estamos profundamente agradecidos. Ahora nos sentaremos como aquel hombre que no ha comido durante días, para, Señor, comernos tu santa y bendita palabra. Y junto con esta congregación decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Tome su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver algunos pasajes conocidos, como que el Señor quiere refrescarnos en esta mañana algunas cosas que debemos de tener presentes. Mateo capítulo 24 o San Mateo, para que ninguno se ofenda, ¿verdad? San Mateo, como dicen por ahí, ¿verdad? Vaya, entonces, Mateo capítulo 24. En el capítulo 24 vamos a encontrar en el versículo 32 una parábola. Hermano, una parábola era una lección que el Señor quería dar en asuntos prácticos, cotidianos de la vida diaria. Y entonces aquí habla, hermano, a Israel, porque le está hablando en su primera venida. Israel, usted sabe que esperaba el advenimiento de un Salvador. Y dice que iba a aparecer un niño, nos será dado. Y el nombre de ese niño será Príncipe de Paz. Será Padre Eterno, Admirable, Consejero, Dios fuerte. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y entonces les hablan las profecías y les dice que la Virgen concebirá un hijo. Y ese hijo se le va a poner Emmanuel. Y ese nombre significaba Dios con nosotros. ¿Sí? Aleluya. Y aquel pueblo, hermano, mire, hermano, ¿cómo se siente uno cuando uno viene luchado, cuando uno viene batallado, cuando uno, hermano, de repente uno quisiera que hasta renunciar del evangelio, porque llegan momentos de debilidad en nuestra vida, hermano? Y el que no ha tenido un momento de esta naturaleza, hermano, está mintiendo,
Porque muchas veces, hermano, te fallan las personas que están más cerca a ti, te fallan los mentores, fallamos los pastores, fallan los apóstoles, fallan los profetas. Hermano, todos podemos fallar, pero hay alguien que no falla y Él se llama Jesucristo, porque es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Pero como nosotros somos tan débiles y por ahí nos anuncian un evangelio en donde a uno no le pasa nada, hermano, donde a uno le enseñan a sembrar y a sembrar dinero, y usted agarra su poquito dinero y escuchó por ahí y lo siembra y no se le da nada. Eso viene, hermano, y nos hace tambalearnos. Los eventos que pasan en nuestra vida, pero de algo estamos seguros, que este evangelio no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, sino el que nos ha sostenido es el Dios del cielo a través de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí andamos, aquí estamos, hombres que muchas veces, hermano, saben que su mujer, que eso es, porque hay algunos que tienen mujer y otros que tienen esposa. Como dicen en buen chapín, les está quemando la canilla. Y lo peor es que con el diácono. Y ahí están creyéndole a Dios. Se repite la historia, la escena, hermano, que está en el libro de Oseas. Pero Dios hasta este momento nos ha sostenido, porque usted se le metió la palabra de tal manera que la palabra los sigue sosteniendo, porque la palabra es poderosa, porque la palabra, hermano, sostuvo a los antiguos. Esas palmas son para Él y solamente para Él. Yo no puedo hablarle del evangelio donde no le va a pasar nada. Nos va a pasar y nos van a pasar muchas cosas. ¿Y quién dijo que usted es fuerte? Que somos fuertes, somos débiles, pero el fuerte es el que nos tiene tomados de la mano y nos sostiene y seguimos adelante por la palabra bendita del Señor. Que se nos mete este evangelio hasta los tuétanos. Es la sangre que corre por el hueso, que se nos meta hasta ahí, que la gente se burle, que nos digan atarantados, no se da cuenta de lo que está pasando. Si nos damos cuenta, pero poderoso es aquel que nos llamó para sostenernos, para hacernos que sigamos adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que Dios permite que nos pasen muchas cosas. Solo que no me lo vayas a tocar a Él, como hizo con Job. Porque ahora resulta que usted y yo somos los encargados de defender, si puedo usar esa palabra, la honra y la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene el Señor y en ese versículo, en el capítulo 24 y el versículo 32 dice: y de la higuera, ¿cómo es que en el evangelio hasta los árboles le enseñan a uno usted? Los árboles le enseñan a uno, las plantas, la naturaleza. Dice la palabra en Romanos
que la naturaleza, hermano, nos controla, nos vigila. Porque ellos ya saben, hermano, la manifestación de los hijos de Dios. Y que cuando los hijos de Dios se manifiesten, la naturaleza misma será restaurada. Y entonces los árboles nos miran pasar, las plantas nos miran pasar, hermano. Miran a los cristianos, miran qué está pasando con nuestra vida, porque ellos, la naturaleza misma, tiene esperanza, porque cuando se manifieste, hermanos, los hijos de Dios, también la misma naturaleza será manifestada. Y entonces el Señor aquí les habla y dice: aprendan de la higuera. Es una parábola. Una parábola es una lección, es un ejemplo. Y entonces dice: cuando su rama ya se pone tierna y echa hojas, sepan que el verano está cerca. Porque está hablando de la venida del Señor. Sepan que la manifestación, que cuando se manifieste esto, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él, con mayúscula, Él está cerca, a las puertas. Los acontecimientos que pasan a diario, hermano, son para nosotros los cristianos, son avisos de que el Señor pronto ha de manifestarse. Porque a ellos les está hablando. Porque ellos esperaban el advenimiento, hermano, de un Mesías. Y por eso es que empezamos hablando, hermano, que en las profecías les señalaba que una virgen iba a tener un niño, y ese niño se le iba a poner Emmanuel. Y cuando en aquel tiempo, hermano, los profetas lo dijeron, yo creo que el pueblo se llenó de esperanza. Pero con el tiempo, mire cómo las cosas, cómo el tiempo no solamente nos va cambiando físicamente, sino que el tiempo puede cambiarnos espiritualmente también. Y debemos de salir de la comodidad, de la zona de confort, porque nosotros, hermanos, tenemos una vida diferente a la vida que tiene el mundo, porque esta vida nos la ha dado el Señor y nosotros estamos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Aleluya. Y entonces, oiga, por eso habla de la higuera. Acá. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, sepan que Él está cerca, está a las puertas. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto suceda. ¿Se cumplió esto o no se cumplió? Se cumplió. Se cumplió. Esto era profético y viene el Señor y dijo: esto se tiene que cumplir, porque tenía que cumplirse la primera venida del Señor. Y si cumplió la primera venida, me voy, dijo el Señor, y aquellos tristes, pero no se pongan tristes, porque así como se fue este Señor o el Señor, de la misma manera volverá. Volverá.
Y entonces, por eso dice, habla precisamente de la higuera. Ahora, venga unos capítulos más atrás, capítulo 21, vamos a ver algunas cositas que anotaba yo por acá, que quiero compartirlas con usted. En el capítulo número 21, vamos a ver ahí el versículo 18. Y en el versículo 18 dice, del capítulo 21, es la narración de una higuera estéril. Porque cuando habla de la higuera, está hablando de Israel. Por eso la iglesia de Cristo es una iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, es una iglesia, hermano, fecunda. Es una iglesia que recibe la palabra. Es una iglesia que absorbe la palabra. Y como absorbe la palabra, hermano, se reproduce. Y entonces el Señor les habla por la mañana cuando regresaba a la ciudad. Oiga, tuvo hambre. Aquí está hablando, hermano, sobre vino a la higuera porque tuvo hambre. Quería, cuando vino a la higuera y manifiesta que tenía hambre, ¿qué quería él recibir de la higuera? ¿No es cierto que el fruto? ¿Ah? ¿Quién es el esposo simbólicamente de la iglesia? Cristo. ¿Ah? Y Cristo, ¿será que Cristo, hermano, no puede inseminar hijos? ¿Será Cristo? ¿O será la matriz que nosotros tenemos? ¿O será que usted ya se operó? ¿O será que usted está tomando anticonceptivas? ¿Ah? Para la palabra. Por eso habla de semilla. Por eso compara la palabra como semilla. Y la palabra semilla viene del griego y significa semen. Y en el semen, que es sangre, está la vida. Y por eso la iglesia que verdaderamente oye la palabra de Dios es inseminada y da hijos para la gloria, para la honra, para el honor del Dios del cielo, de Jesucristo. Si no, nos quedamos con la religión. Cuidado. ¿Qué fue lo que pasó a esta gente? ¿Qué fue lo que ocurrió? Por eso dice que por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. Esta hambre significa, y vino a la higuera porque él esperaba recibir de la higuera fruto y cortarlo. Porque a la higuera el Señor la había abonado, la había bendecido, la había cuidado, porque la higuera representa a Israel. Y fue a querer comer de los frutos de la higuera, porque ya era tiempo que la higuera diera frutos. Y al ver la higuera junto al camino, qué lindo, porque dice que se acercó él a ella. Podemos comprender esto porque nosotros no buscamos a Cristo, Cristo nos buscó a nosotros. Él se acercó a tu vida, Él se acercó a nuestra vida para cambiarla. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando la higuera estaba llena de hojas, el Señor tuvo hambre.
¿Qué quiere de Dios de nosotros? Recibir alabanza. Y viene a nuestras reuniones y se sentará en un lugar de, hermano, ahí de honor, para oír las alabanzas que cantamos a Él, que alabamos. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y nosotros debemos de ser selectivos en lo que cantamos para el Señor. Y no cantar lo que nos gusta, sino cantar lo que le agrada, lo que le gusta al Señor. Porque cuando cantamos de esa manera, adoramos y glorificamos, hermano, la bendición desciende. Entonces la higuera no fue algo que... La higuera la plantaron. Ya era hora. Ya era tiempo de los frutos. Higos. Y el Señor tuvo hambre. Y dijo, porque mire, hermano, Dios espera algo de usted y de mí. Y no que demos dinero, sino que glorifiquemos su nombre. ¿A quiénes dejó en la tierra el Señor para honrarlo? ¿A quiénes? ¿A los ángeles? A nosotros, para honrar a Dios. Por eso tenga cuidado hasta con los compromisos de congregarse, porque es para el Señor. Que usted no tenga necesidad de un reloj, porque hasta eso tiene que cambiarnos. Mira, todavía seguimos nosotros con la hora chapina. No estamos bien, porque esta es una reunión donde el Señor dijo, donde 2 o 3 o más están en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Qué pasó con Israel? Tengo hambre, dijo el Señor. Voy a ir a la higuera. La higuera representa a Israel. ¿Quiénes habían sembrado? Los profetas. ¿Quiénes tenían la semilla? Los profetas. ¿Cuál es la semilla? La palabra. ¿Quién les dio esa semilla? Dios. Entonces la semilla es buena. El terreno es el malo. Y entonces dice aquí la palabra que el Señor Jesús quería ver los frutos. No, quería comer el fruto. Y cuando llega usted a aquella higuera frondosa, eso es lo que hace la religión. Porque ellos tenían religión, pero no tenían fruto. Tenga cuidado, o tengamos cuidado de que, hermano, tengamos religión pero no tengamos fruto. El Señor no desafora a nadie. Usted sabía que en el Señor no hay jubilación, solo hay vida y hay muerte. Por eso dice que todo lo que respira, alabe a Jehová. Todavía respiramos, alabemos el nombre de Dios. Mire, hermano, para los que nos ha dado COVID y eso casi lo está matando a uno. Yo la vida no la quería para cuidar a mis hijos. Yo la vida no la quería para disfrutar, hermano, de las cosas. Yo la vida se la seguí pidiendo al Señor para hablar de su palabra, para glorificar su nombre, para trabajar para la obra del Señor. No para pasear, no para celebrar el Día del Cariño, no para que me celebren mi cumpleaños, no, para la gloria y para la honra del Señor, hermano querido, para ello. Que nos dé la fuerza, que nos dé la vida, no para perder el tiempo, ya lo perdimos. Ahora el tiempo que nos quede, hermano,
que nos utilicémoslo para alabar el nombre de Dios. Y entonces dice que cuando regresaba a la ciudad, oiga, regresaba a la ciudad, se estaba cumpliendo la profecía, tuvo hambre, y al ver la higuera, algo que no había visto, ¿por qué esta higuera no tenía fruto? Lea ahí. Porque era una higuera que estaba junto al camino. Y usted no puede vivir junto al camino. Usted tiene que vivir en el camino. Porque el camino es Cristo. Son cosas elementales que usted ya lo sabe. Es doctrina básica. Y entonces ahí estaba junto al camino. Los que están junto al camino, oiga, se acercó a ella, pero no halló nada, porque la higuera representa a Israel, y el Señor quería bendecirla, porque la higuera, ¿quiénes sembraron la higuera? Los profetas, porque a los profetas Dios les dio la semilla. ¿Cuántos de ustedes tienen semilla? ¿Y cuántos de ustedes no tienen semilla? Todos tenemos semilla, pero algunos la semilla la guardan, porque la semilla es la palabra bendita del Señor. Israel estaba lleno de semilla que los profetas habían llevado, que habían llevado la palabra bendita del Dios del cielo, y hoy tenemos también nosotros esa semilla que es la palabra de Dios. Y entonces, hermano, pero él no fue a ver la semilla. ¿Cuánta palabra hemos recibido nosotros, hermano? Usted y yo. ¡Ja! Si por palabra no nos quedamos, a veces hasta nos ponemos a alegar con la palabra. No es para alegar, es para que usted siembre la semilla, y que lo que sembró, esa semilla, tiene que dar fruto cuando crezca. Y entonces ahí estaba, porque la higuera era de Israel. Tenían la teología. Todavía, hermano, todavía los hebreos, los israelitas, siguen cubriéndose la cabeza, siguen usando, hermano, unas togas, se cubren, la besan, y nosotros queremos esas costumbres. No queremos un Dios de costumbres. No sabemos si no tenemos la profundidad que ellos tienen. Pero a nosotros el Cristo de la gloria se nos manifestó en nuestra vida, nos ha cambiado, nos está consolando y nos ha fortalecido. Alabado sea el nombre de Dios. Jesús no estaba fuera de sí cuando vio la higuera. Qué linda la higuera, solo hoja. Hay evangélicos solo hoja, solo hoja, que no dan fruto. Y el cristiano, uno de los frutos, no uno, sino el fruto más maravilloso que tiene que haber en nosotros, es el amor de Dios. Y podríamos disertar en 1 Corintios 13 todo lo que el amor es y todo lo que el amor no es. Pero si nos da tiempo vamos a ir ahí. Bueno, entonces dice, la higuera estaba junto al camino, y qué lindo es el Señor. Él se acercó a ella. Qué maravilloso es el Señor. Podemos entender esto porque Él se acercó. Él se acercó a nosotros. No están roncando, ¿eh? No.
El Señor se acercó como se acercó a ella, pero dice que no halló nada en ella. Imagínese, dice que el Señor, hermano, se reúne con nosotros porque este culto es para Él. Es para Él. Entonces Él espera ver en nosotros reverencia, alabanza, gloria, honra, honor, porque Él lo merece. Porque a eso nos reunimos, a glorificar el nombre del buen Dios que tenemos. Y entonces resulta que no halló nada en ella, solo hojas. Y entonces el Señor le dijo: mire, solo hojas significa que lo que tenían ellos era religión. Nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante, dice, se secó la higuera. Este es un aviso de la cosecha, hermano, en general, cuando la higuera tenía que tener fruto. Iba a seguir la cosecha con estos frutos. Mire, entonces esto indica que no habían frutos, higos verdaderos en el tiempo que tenía que florecer, que dar fruto, hermano, la higuera. Lo mismo que la vid y lo mismo que el olivo. Y usted sabe, hermano, la parábola de la vid. Dice que el Señor, el hacendado, compró una tierra en una colina fértil. Pero el problema con esta colina era que en esta colina habían piedras, muchas piedras, unas más grandes que las otras. Y entonces no se podía sembrar ahí. Y lo que hizo el Señor fue quitar las piedras, porque las piedras significan los ídolos. Las piedras significa todo lo que te quita a ti el impulso del caminar para buscar y servir al Señor. Las piedras, podríamos decir piedras de tropiezo. Y entonces aquella colina del hacendado la preparó, sacó todas aquellas piedras que también pueden ser la idolatría. La idolatría. Y entonces se deshizo de a todas aquellas piedras. Y dice que tenía él en su zurrón, hermano, que era la bolsa que usaba, tenía semillas escogidas. Y estas semillas escogidas tipifican a aquellos hombres como Abraham, como Samuel, como David, como el mismo Isaías, como José, como Jacob, ya trabajado y cambiado de nombre y conocido ahora como Israel. Hombres, esas eran las semillas escogidas. Y esas eran las semillas que aquel hombre tenía. Y sembró aquellas semillas. La semilla era buena. Y cuando vino la cosecha, hizo un lagar, porque las uvas las iban a machacar, y de esas uvas se iba a producir un vino que iba a provocar gozo. Porque eso es lo que provoca Cristo en nosotros. Él es el vino que descendió del cielo para dar alegría a los hombres. Y dice en la parábola de la viña
que cuando él vio la cosecha y esperaba que la viña diera frutos buenos, dio frutos ácidos. Algo pasó en el camino. La viña es Israel. Pero quitemos a Israel. La viña podría ser la iglesia. Podría ser la iglesia de Cristo. Y entonces, venga conmigo, Isaías capítulo 5. Vamos a ver algo ahí, porque no tengo una buena memoria, no lo tengo memorizado. Y entonces, bueno, en el capítulo 5, versículo 4, dice: ¿qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres, ácidas, o uvas malas. Ahora pues, dejad que yo os diga lo que yo voy a hacer a mi viña. Recordemos que aquí está hablando de Israel, pero todo lo que aconteció a Israel dice que quedó como un ejemplo para nosotros. Bueno, voy a quitar su vallado, el cerco, donde no podía entrar ningún animal. Ahí no podía entrar nada. Por eso es que cuando el Señor retira su vallado, ¿por qué puede retirar su vallado el Señor? Porque nosotros damos la pauta. Y entonces vienen problemas, luchas, situaciones hasta de orden espiritual del lado bajo. Por ejemplo, corremos un grave peligro. Gracias a Dios la tecnología. Ahí tiene usted sus celulares. Pero ahí hay de todo. Hay pornografía, hay bestialismo, hay herejías. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de eso, Dios puede quitar su vallado. Y usted sabe que en aquel tiempo habían fieras, animales salvajes, feroces, que podían entrar y arruinar la viña. Como hoy hay animales salvajes, llámese espíritus inmundos. Espíritus inmundos, hermano, mire, que si nosotros abrimos puertas, los espíritus inmundos podemos darle nosotros como derechos para que nos molesten. No que nos endemoniemos, pero lo molestan. Y entonces dice acá: quitaré su vallado. Pero ¿quién era el vallado? Ángeles. Porque dice que hay ángeles alrededor de los que le reverencian. Porque si digo de los que le temen, como dicen la mayor parte de nuestras Biblias, podemos confundirnos y creer que es miedo. No, habla de reverencia, de los que lo reverencian. Porque hoy dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo tipificamos el cuerpo de Cristo. Ojos, oídos, manos, boca y todos los miembros externos e internos de nuestro cuerpo son los miembros del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces aquí el Señor vino y quitó su vallado. No era un cerco corriente, eran ángeles.
Y cuando yo quite el vallado va a ser consumida. Voy a quitar su muro, mire, y será pisoteada. ¿Por quiénes? Por las bestias del campo y por los enemigos. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Nunca más habrá rocío ni nubes sobre ella. Y entonces la tierra, mire, ¿ha visto usted los desiertos? Son tierras estériles. Pero en otro tiempo no eran tierras estériles, eran tierras productivas. Son lecciones de la vida diaria que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y entonces, y haré que quede desolada, no será podada ni labrada. ¿Y qué es lo que van a crecer? Zarzas y espinos. La gente que se empieza a alejar del Señor, porque podemos estar aquí pero alejados, es gente que se llena de amargura, es gente que se llena de resentimiento, es gente que se llena de envidia, es gente que se llena de odio, estando aquí pero alejados del Señor. Y entonces, ¿por qué esto ya se dio? Dice, crecerán en él. Esas son las zarzas y son los espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Entonces ya usted ya no quiere congregarse, porque la nube ya no lo moja, porque la nube ya no lo empapa, porque usted no está recibiendo de las cosas del Espíritu. Y usted mira para todos lados, y aquel llorando, aquel alabando, aquel cantando, aquel levantando sus manos, aquel gritando gloria a Dios, y usted está seco. Y decide cambiarse, porque no le parece el predicador, porque no le parece la alabanza. Nosotros no dependemos ni del predicador ni de la alabanza, dependemos del Dios de la gloria, del Dios del cielo, que derrama lluvia sobre aquel que está necesitado. Entonces, oiga, también mandaré las nubes que no derramen lluvia sobre ella. ¿Cuánto hace que sus ojos no se mojan? No me refiero al agua que se echa uno ahí, sino al agua que brota. ¿Cuánto hace? ¿Qué quiere para eso? ¿Qué quiere? ¿A quién quiere que traigamos para que lo haga llorar? Nuestro corazón se ha ido endureciendo. Dios bendiga a aquellos que tienen un corazón sensible, que no saben ni los cantos, que mejor cierran sus ojos, pero la lluvia que viene del cielo los está empapando y pueden decir: no hay Dios tan grande como Él, no hay Dios que pueda hacer las obras. Bendito sea el nombre de Dios. Que cuando leemos la palabra en nuestra casa, allá, hermano, en la noche, en la madrugada, no sé qué tiempo, se compunge. Y usted dice: qué linda es la palabra de Dios, qué linda. Porque su corazón está sensible a la voz del Señor. Y entonces oigan lo que pasó aquí, y dice: voy a mandar a las nubes que no derramen, mire, lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, donde empezamos hablando, y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, rectitud, igualdad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí
clamor. Entonces hay más cosas aquí que podríamos seguir leyendo, pero quiero regresar a donde estábamos. Y entonces, cuando el Señor Jesús vino a la nación de Israel, vuelvo al capítulo 21 donde estábamos, hermano, había muchas hojas. Entonces, cuando hay muchas hojas, habla de la profesión. Por eso la palabra correcta, creo yo, que es que nosotros no somos evangélicos, somos cristianos, porque el cristiano tiene vida. El evangélico se pelea por el logo. Sí. El evangélico quiere andar uniformado. El evangélico quiere andar de colores, con túnicas, para que vean que él es evangélico. Pero nosotros, gracias a Dios, somos cristianos. Dele palmas al Dios del cielo. Por eso es que al ver estas cosas, versículo 20 de Mateo 21, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Oiga, ¿cómo es que se secó al instante? ¿Cómo es que, hermano, sabe tanta palabra, sabe tanta revelación, sabe tantas cosas? Pero el evangelio no solamente es un conocimiento, sino que es vida, y vida en abundancia, y te gozas y te alegras por las cosas del Señor. Aleluya. Imagínense usted, estamos en plena alabanza, estamos en la palabra del Señor, y uno dormido. Pastor dormido ahí. Pastor, ya hay que predicar. Mano de la alabanza, despiértense. No. Eso le pasó a Israel. Se quedaron con el conocimiento, se quedaron con los ritos, se quedaron con la religión. Por eso 120 que le creyeron al Señor Jesús, que hermano le dijo: vayan allá al aposento alto y ahí espérense, y esperen, porque vendrá la promesa que recibieron de mí, vendrá de parte de mi Padre. ¿Y cuál es la promesa? La venida del Espíritu Santo. Y se fueron y creyeron, y ahí estaban, y recibieron, hermano, la profusión del Espíritu Santo, y hubo un cambio en la vida de aquellos hombres. Pero ahora queremos nosotros la religión, que nos enseñe la religión a caminar. Se camina así, solo que tiene que comprar el uniforme. Compre la toga, y entonces nos uniformamos y ya caminamos así. Esa no es la vida que Dios quiere. Dios no vino por uniformes, ni vino por estandartes, ni vino por logos. Viene por aquellas personas que verdaderamente aman al Señor Jesucristo, que lo alaban, que lo glorifican. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces aquí habla, había hojas. Las hojas habla de la profesión, pero no había fruto. Por eso la higuera fue maldita. Para la higuera eran los beneficios, pero como ahora tenían profesión, y entonces ellos no recibieron lo que el Señor traía. Y dijeron: bueno, lo que ha de pasar, que pase, que caiga la maldición sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifíquenlo. Entonces eso se está cumpliendo. Pero como Dios es un Dios bueno, les dio oportunidad de que esa maldición que ellos, hermanos, echaron sobre sí,
sea quitada cuando digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por eso, mire, ahí en el capítulo 20 siempre vamos a ver algo. 21:12, hermano. Y entró Jesús en el templo. ¿Para quién es el templo? ¿Para quién era el templo? No era para Él. Esto es para Él. Esto es para Él. Y como Él sabe que esto es para Él, cuando nosotros venimos, Él viene. Y cuando nosotros nos vamos, Él se va. Pero se va en usted y se va en mí. Pero oiga esto. Dice acá: y entró Jesús en el templo. ¿Para quién era el templo? No es cierto que era para Él. No es cierto que era para glorificarlo. No es cierto que el Señor dice que iba deprisa para Jerusalén. Por favor, déjenme pasar. ¿Y para dónde vas? Voy a Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer a Jerusalén? Iba al templo. ¿Y qué había en el templo? El templo era el lugar que se utilizaba para tener comunión con Dios. Él quería tener comunión con Dios. Él quería glorificar a su Padre. Y cuando entra al templo, veamos lo que dice aquí. Y entró Jesús en el templo y tuvo que echar fuera a todos los que compraban, a todos los que vendían en el templo. Le dio vuelta a las mesas de los que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: ¿a quiénes les dijo? Por amor de Dios, ¿quiénes eran los que estaban ahí? ¿No eran los sacerdotes? ¿No eran los judíos? ¿No eran los ministros religiosos? ¿No eran ellos? ¿No eran los que mandaban? ¿No había gente ahí como Jairo? ¿No había gente como Nicodemo? Los principales. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se le acercaron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes, los escribas, vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían: ¡Hosana! ¡Viva! ¡Bienvenido al Hijo de David!, se indignaron. Yo creí que se iban a poner alegres también. Se enojaron, se llenaron de ira, se llenaron de resentimiento y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús le respondió: sí. ¿Ustedes no han leído? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Nosotros no sabemos la teología que tienen ellos, la teología profunda, porque esos niños de pecho somos nosotros, que no tenemos tanta teología, pero estamos agradecidos con el Señor y cantamos salmos a su nombre y glorificamos, hermano, el nombre del Señor.